¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hoy vamos a arrancar esta reflexión leyendo Marcos 4, versículos 35 al 41. Dice así: Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús, ¿no? En el capítulo 4, versículo 40. Esa pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Miremos cómo reaccionaron los discípulos a la tormenta y pensemos si hay algunos rasgos nuestros en ellos. El miedo nos hace dudar del cuidado de Dios. Los discípulos dijeron en el versículo 38 a Jesús: ¿no te importa que nos ahoguemos? Vamos a naufragar, ¿no te importa eso? No le preguntaron sobre su fuerza: ¿podés calmar la tormenta? Ni de su conocimiento: ¿sabés que nos acecha una tormenta? Ni de su experiencia: ¿has lidiado con tormentas antes? En cambio, le expresaron dudas sobre su carácter. ¿No te importa? Si se lo permitimos, el miedo desgastará tu confianza en el amor de Dios y nos hará olvidar su fidelidad. Es muy fácil, cuando estamos en situaciones buenas, creer en Dios, hablar de Dios, evangelizar. Pero cuando vienen esas tormentas, esos sacudones, muchas veces dudamos de Él. ¿Dónde estás? ¿No te importa, Señor, lo que me está pasando? ¿No te importa esta situación? El miedo provoca que quieras tener control. Jesús dormía, así que los discípulos lo levantaron y le dijeron: hace algo rápido. El miedo llega cuando percibimos que hemos perdido el control. Cuando nos asustamos, nos aferramos a algún componente de la vida que podamos manejar, como nuestro salario, empleo, personas. Mientras más inseguros nos sentimos, más controladores nos volvemos. Cuando pasan estas situaciones difíciles, donde no podemos nosotros en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, cambiar, modificar, es cuando empieza esa inseguridad. Perdemos el control y eso nos sacude, y mucho. El miedo nos vuelve olvidadizos. La Biblia dice, escucha, en Mateo 8, versículo 16, con una sola palabra, Jesús expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. O sea, Jesús con una sola palabra hizo todo eso. Sin embargo, el miedo nos hace olvidar lo que Jesús ya ha hecho y lo bueno que ha sido con nosotros.
¿Qué le respondió Jesús a sus discípulos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe no elimina el miedo, más bien lo silencia, le roba su poder y nos acerca más a Dios. Es decir, la fe lo que hace es quitarle el protagonismo al miedo. No es que no tengamos miedo, pero lo que hacemos es correrla hacia un costado y direccionarnos más a Dios, diciéndole: tengo miedo, Señor, por esta situación o ante esta situación. Y cuando eso ocurre, todo comienza a cambiar para bien. Ojo, lo que yo te digo también lo aplico para mi vida. Hay veces que hay situaciones que a mí me superan y tengo que volver a enfocarme. No vivo en un lecho de rosas, ni la vida me sonríe de manera constante, ¿no? También la estoy remando en dulce de leche, como solemos decir. Pero Salmos 107, versículo 8, ¿sabes qué dice? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Si viviste momentos difíciles, tal vez te provoque confiar menos en Dios y comenzar a jugar seguro. Muchas veces a mí me pasó, hace tiempo atrás estamos hablando, de ver unas situaciones difíciles, una detrás de otra, y añorar, como los israelitas, ¿viste? Que añoraban Egipto. Añoraba mi antigua vida, en la cual todo me iba mejor. Según mi criterio, todo era para bien. Como los israelitas, me había olvidado de las cosas malas. Estaba en un idilio con el pasado, idealizando ese pasado, y me había olvidado prácticamente de todo lo malo que había sufrido. Vamos a leer el Salmo 107. Vamos a leer desde el versículo 23 al 31. Dice así: Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar. Y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros, daban traspiés como ebrios. De nada les servía toda su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los lleva a puerto seguro. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Viste que está narrando en este salmo lo que acaba de pasar, lo que acabamos de leer que les pasó a los discípulos. ¿Dónde vemos las maravillas de Dios? En las tormentas de la vida. Ahí vemos las maravillas de Dios. Parece loco, pero es así. El Señor emitió 125 mandatos que están registrados. 21 de ellos son: no temas o sé valiente. El segundo mandato más común, el de amar a Dios y a tu prójimo, aparece solo en 8 ocasiones. ¿Esto qué quiere decir? Que la instrucción que el Señor más nos repitió fue: no temas. ¿Por qué? Porque quiere que confiemos más en Él. No temas, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, ¿te acordás? Siempre me sentí identificada con ese versículo. Yo le decía: ¿no tenés, Señor, otra soldado más valiente que yo? No, sé esforzada y sé valiente. El seguir a Jesús significa que vamos a pasar por tormentas. Es cuando el agua no te llega al cuello y te hundís, que aprendes lecciones acerca del Señor que no aprenderías de ninguna otra manera. Es en el desierto donde el Señor nos forma.
Es en el desierto donde nos caemos de rodillas y elevamos nuestra vista al cielo y decimos, Dios mío, en la angustia, en el temor, en la desesperanza, en el dolor y también en la necesidad. Al principio te preguntás, ¿cómo me metí en este enredo? ¿Sabes las veces que me pregunté, ¿dónde estaba mi cabeza para seguir en esta situación o tomar estas decisiones? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo no hice caso a las señales o cómo no vi las señales? Luego comenzás a ver su mano obrando y terminás diciendo, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Como decían los discípulos ahí en Marcos 4:41. Los discípulos lograron alcanzar finalmente un nivel donde estuvieron dispuestos a seguir a Jesús sin cuestionar. Y ese es el plan de Dios para vos y también para mí. No tengas miedo. No es un llamado a ser ingenuos o ignorantes. Dios no espera que estemos ajenos a los retos que trae la vida. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, las olas no pudieron hundirlo. Por lo tanto, mirá a Dios, mantenete firme en su palabra y recordá su bondad. No te desenfoques de su mirada, de sus ojos. Va a costar, sí, porque vas a estar mirando al Señor y los problemas van a estar al costado, de un lado y del otro. Pero si vos lo mirás a Él fijamente, no te vas a hundir. La Biblia dice en Hebreos 2, versículo 1, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La fe es una virtud muy necesaria que te va a ayudar a poner en su sitio a los estados anímicos, que son los que te llevan de un lado a otro a través de las emociones. Son los que te desenfocan, los que te desestabilizan. Debemos entrenar el hábito de la fe. No es difícil, es como un músculo, hay que entrenarlo. Yo diría que la palabra para vos y para mí en este momento es esta: no temas, no dudes. Y quiero recordar algo que acabamos de leer también. Mientras estaban las tormentas, las olas agitando y todo se movía y se desestabilizaba, Jesús estaba durmiendo. ¿Vos te crees que si pasa todo eso y corre peligro la vida de Jesús, va a estar durmiendo? ¿O la vida de alguno de sus discípulos iba a estar durmiendo? Él estaba durmiendo porque estaba en control de toda situación. Así que cuando vos creas que Dios está durmiendo, no está durmiendo. Está en control y está esperando que vos acudas a Él. No te metas con su carácter, sino preguntale, Señor, ¿vos estuviste en estas situaciones? ¿Cómo habrías obrado vos en mi lugar? Ayúdame a ver claro, guíame, dame entendimiento, lucidez, abrí mi mente, abrí mis ojos. ¿Qué es lo que no estoy viendo o lo que no estoy entendiendo? ¿Qué es lo que no estoy aplicando? Y te puedo asegurar que si lo haces de corazón y creyéndole a Dios y prometes ser obediente, el Señor te va a dar estrategias. Va a calmar tu corazón en duelo, va a calmarte con esas preocupaciones cotidianas. Va a aparecer ese auxilio o ese socorro que te va a sorprender. Pero también te puede pasar que aún no ves nada de eso. Decime una cosa. Vos, cuando leíste los evangelios, ¿viste que algún pobre dejó de serlo o que todos fueron sanados? La vida siguió continuando, siguió girando. El Señor vino a enseñarnos lo que es la salvación. No te afanes, no te enfoques tanto en esta vida. Sí, tenemos que transitarla, obvio, hay que pagar las cuentas, hay que comer, hay que mantener hijos, los que tienen hijos, chicos aún, hay que ayudar, obvio. Pero que esa
no sea una carga que te impida ver lo que hay más allá de esta vida. No te pierdas el próximo video porque quiero tratar un tema importante que tiene que ver con las excusas. Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.